Gina Godoy, asambleísta por Alianza País. Gina, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María Josefa. Muy buenos días. Gina, una de las polémicas o temas que no necesariamente aparentemente tienen una coincidencia entre el Ejecutivo y la Asamblea es el tratamiento a las personas que no son mayores de edad, jóvenes. Dice el presidente que tendrían que ser castigados de acuerdo a la peligrosidad de sus actos o de su conducta, lo que, por otro lado, en temas de derechos humanos o derechos de los jóvenes, no está contemplado en la legislación de esa naturaleza. ¿Cuál es su opinión al respecto? El proyecto original contempló y planteó el bajar la edad de los adolescentes para que estos sean imputables a partir de los 16 años. La discusión en la mesa giró en torno a recordar los principios constitucionales que nos hablan y nos obligan justamente de la edad para poder ser juzgados como adultos, esto es a partir de los 18, la obligación que hay de que estos sean juzgados por jueces especializados contribuyeron a que la mesa pudiera tener una postura que, si bien no ha sido votada, ha marcado el debate de la comisión. En este momento, por ejemplo, luego de haber revisado los 3 primeros libros, recordemos que el proyecto original modificó 4 libros, 4 temas importantes que tienen que ver con el contexto de la reforma penal integral, y que el 4º tiene que ver básicamente con el tema de adolescentes infractores o adolescentes en conflicto con la ley. Este momento, la comisión, luego de haber revisado los 3 primeros, ha retomado el tema, y digo retomado porque en principio hubo la decisión de cerrar con el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas, pero entendiendo la demanda, el clamor de alguna gente a propósito de ser víctima o de ser testigo de algunas conductas reñidas con la ley cometidas por adolescentes infractores, nos hemos obligado a recuperarlo, a trabajarlo, y en ese momento estamos, mi estimada María Josefa, sin que eso signifique que antes los adolescentes no han sido responsables, siempre lo han sido. La obligación del Estado ha sido mantener una distinción entre el juzgamiento de adultos y juzgamientos para adolescentes. En ese tema estamos. La Convención de los Derechos del Niño, aproximadamente, que entró en vigencia a inicios de la década de los 90, ubica a estos jóvenes ya no como objetos de protección, sino como sujetos de derecho y a su vez entonces con ciertos niveles de responsabilidad. Sin embargo, los Estados tenían una obligación que, a raíz de la vigencia de esta convención, deberían entonces fomentar la familia, la sociedad, ya que, por ejemplo, los niños con conducta extraña, por decir de alguna manera, no entraban a ser cuidados o protegidos por instituciones del Ministerio del Bienestar Social, sino que de alguna manera se trataba de apoyar a la familia. Hoy en día seguimos con jóvenes que cometen delitos, y el Estado, la sociedad, todos no hemos hecho mucho ni lo suficiente para consolidar esa familia, para consolidar los niveles de educación y de alguna manera tener una consecuencia positiva a raíz de la vigencia de esa convención. Entonces resulta ya fuera de tiempo decir que solo una persona que tiene 18 años puede asumir su responsabilidad por lo que hace. Los adolescentes también lo asumen. Lo que pasa es que la sanción es diferente, mi estimada María Josefa. Sí, me refiero a la misma sanción de los adultos, sí. No, para nada queremos la misma sanción, para nada, porque no es lo mismo el delito cometido por el adulto que la conducta reñida con la ley que comete el adolescente infractor. Y algo que sí hemos contemplado justamente en esta reforma penal es poner como un agravante la utilización por parte del adulto del adolescente para el cometimiento de un delito. Eso está desde hace algún tiempo, me refiero a la discusión en la mesa, ya siendo parte en el primer libro, y ahora, insisto, sí tenemos que revisar, porque en este momento lo que hay para los adolescentes infractores, de acuerdo a lo que señala el artículo 4 del libro del Código de Niñez y Adolescencia, es un internamiento en aquellas conductas más graves de hasta 4 años en uno de los centros de adolescentes infractores. Y ese tiempo lo estamos revisando. La discusión gira en torno a que se aumenta o se aplica una sanción en proporción, tomando en cuenta la pena que se aplica si le hubiera cometido el delito un adulto para que sea proporcional. Sí, créeme que la discusión no es fácil, es compleja.
compleja, es compleja, pero sin duda sí vamos a modificar este cuarto libro a propósito justamente de esta sintonía que tenemos con la ciudadanía, que se ha visto afectada justamente por estas conductas reñidas con la ley ejercidas por algunos adolescentes, lamentablemente. Me gustó eso de sintonía, Gina. Realmente me abro y tomo distancia de esa sentencia, que seguramente gente como tú, bien intencionada, y especialmente con experiencia en temas de familia, pues sí tienen la autoridad para poderla decir. Ahora, le pido por favor que se quede ahí un ratito. Está con nosotros el doctor Jorge Zabalaegas, profesor, catedrático universitario en temas de derecho constitucional, entre otros también el impacto del derecho penal en esas garantías constitucionales. Jorge, gracias por estar con nosotros. Y este es un tema, no es nuevo, el tema de los jóvenes, de su responsabilidad penal, cómo los podemos castigar o de alguna manera reinsertar en la sociedad. ¿Cree usted que la propuesta del Código Penal y la discusión de la Asamblea del Ejecutivo pues va a dar fruto, algo eficiente? Bien, gracias María Josefa y saludos también al asambleísta Godoy. Yo creo que en esta discusión hay que partir de una diferencia que no se hace. Los sujetos imputables de sanción penal merecen pena. La pena no es otra cosa que retribución o castigo. Los no imputables lo que merecen es medidas de seguridad, que no persiguen castigo, lo que persiguen es internación, rehabilitación y prevención. Por lo tanto, haciendo esa gran diferencia, podemos mantener la tesis. Medidas de seguridad para los menores, medidas de seguridad entre esos internamientos, entre esos rehabilitación, entre esos tratamientos, que es lo que persigue, precisamente por la minoría de edad, persigue el objetivo de la fuerza del Estado. Y penas agravadas, por supuesto, estoy de acuerdo con eso, a los que utilicen menores para comisión de delitos. Si hacemos esa diferenciación entre penas y medidas de seguridad, estamos a tono con lo que recomienda toda la política criminal en el mundo entero. Y el tema de la sociedad, la gente percibe que los jóvenes se le fue de las manos a la sociedad ecuatoriana. Hoy en día alimentados por informaciones perversas, con muchísimos más medios, con muchísimas más posibilidades de tener esta información, como las redes sociales inclusive, convierten a jóvenes en víctimas de toda esta conducta. Ya no es el papá, la mamá, el abuelo o el tío, independientemente de los agresores que puedan ser, especialmente en temas sexuales y en temas de violencia física. Ya también hay un grupo de gente afuera, foráneo, ajeno a la familia, que empuja al adolescente a cometer delitos. ¿De qué manera también pudiera la ley, el derecho, controlarlos o castigarlos de manera más fuerte? Aquí hay que tener mucho cuidado en confundir que le atribuimos la responsabilidad del Estado y la sociedad ecuatoriana a los menores de edad. Le atribuimos la falta de política criminal y de juventud y adolescencia y de prevención al menor de edad. Ellos son consecuencia. Ellos son consecuencia de la negligencia y de la omisión del Estado ecuatoriano en tener una política criminal. No existe política criminal en el país. Eso que debe estar a cargo del Ministerio de Justicia, para eso está el Ministerio de Justicia, para elaborar una política criminal que no existe en el Ecuador, al menos no la conocemos. Eso es lo que detiene este crecimiento que efectivamente se da en la juventud. Mientras no exista eso, la pena y la sanción no va a producir ningún resultado, va a empeorar las cosas porque en el país tampoco hay política criminal ni política de rehabilitación. Estamos en un círculo vicioso. Aquí lo que hay que ponerle freno es a la delincuencia, pero no con el castigo. Eso es un error, y es un error que ha sido visto en todo el mundo. Lo que hay que diseñar es una política criminal. Demandamos del Estado ecuatoriano como política de seguridad, en vez de estar haciendo reformas de códigos, aumentando penas, incrementando penas. Esa no está la solución, cambiando jueces, apropiándose de los jueces. Esa no es la solución, es peor. Lo que hay que hacer es prevenir, y para eso una política criminal responsable y seria. No hay en el Ecuador. Un tema que también pues ocasiona debate y un cambio de diferentes opiniones es también una propuesta que hiciera el Ejecutivo y que ayer la asambleísta María Paula Romo pues la puso aquí en la mesa de discusión de desayunos de 24 horas y dijo más o menos así, que parte de la propuesta que nace del Ejecutivo en términos y en un aspecto penal incorporaba un artículo que decía que aquellas personas que reclamaran un servicio ante una autoridad o alguna obra, acto u omisión de manera tumultuosa, pues tuvieran o que tendrían una sanción o pena que significa la cárcel. Gina,
¿usted no cree que eso se llama criminalizar la protesta social y exigir a la autoridad que haga su trabajo? El trabajo que ha desarrollado la Mesa de Justicia. Y si bien el texto que ha citado María Josefa estaba en el proyecto presentado por el Ejecutivo, en este momento el proyecto o el borrador de proyecto conocido por los integrantes de la Mesa de Justicia no tiene este artículo. El proyecto llega y es nuestra responsabilidad debatirlo, trabajarlo, cocinarlo, por decirlo de alguna manera, y eso también, sin duda, con el debate y la discusión desarrollada en la misma, ha contribuido a identificar qué artículos deben permanecer y qué artículos no. Por eso, cuando hablamos del proyecto original con 1084 artículos y que ahora tenemos 817, hay algunos como el que usted ha citado que justamente no son parte del texto que en este momento casi está listo para votación. O sea, todo el artículo 356, que creo que era el número que tenía, ha desaparecido, todos los numerales. Sí, María Josefa. ¿Y qué se siente recibir una propuesta como esta? Mira, el Ejecutivo ha presentado en este periodo legislativo alrededor de 35 proyectos. No, sí, pero como esta, Gina. Bueno, o sea, me refiero ya un poco al tema político. Usted forma parte de Alianza País, bueno, toda su experiencia, derechos humanos, y recibe de su líder esto. ¿Cómo se siente, políticamente hablando? Pues con el reto de trabajar con absoluta responsabilidad, porque nadie es perfecto, somos humanos y como humanos somos imperfectos, y de allí que el debate que tenemos que dar en la Asamblea justamente permite que tengamos esas condiciones para poder mejorar, para poder cambiar, para poder debatir, para poder motivar la participación de algunos actores que tienen una participación importante en temas como este y así juntos lograr una construcción de un texto, de una ley mucho más acorde a esta realidad y a la necesidad que jurídicamente se tiene en el ámbito penal. Imperfecciones que creo yo, Gina, que deberían pagarse de alguna manera. Asimismo, paso ahora de nuevo donde el doctor Zavala y para seguirle preguntando sobre esta propuesta del Código Penal Integral que tiene de alguna manera cosas extrañas a estas alturas del partido político, como por ejemplo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las medidas de prevención, caen o no caen, el hecho de poder cerrar, nos contaba ayer la asambleísta María Paula Roma, de poder clausurar una empresa hasta 5 años. ¿Cómo va a resarcir el Estado después todas esas acciones y esos actos? ¿Cómo va a pagarle aquel daño al que legalmente no está obligado un ciudadano simplemente porque el Estado cree que así es? Bien, yo creo que aquí el principio que rige en el mundo entero es el de la mínima intervención penal, incluso en las sociedades más violentas, porque todo el mundo está consciente de que la pena como castigo no es solución del problema. Segundo lugar, efectivamente en el proyecto de Código Penal se imponen penas a las personas jurídicas. Subrayo, penas, no solo medidas de seguridad. Y entre esas penas están las multas que ascienden hasta promedios de $1.000.000 y clausuras, inhabilitaciones y más, que son penas y no solo medidas de seguridad. Este es un tema debatido, pero yo creo que la tendencia moderna en el mundo entero es imponer sanciones a las personas jurídicas y sanciones de tipo administrativo y medidas de seguridad preventivas. Eso no lo respeta el Código Penal. Pero hay cosas más graves. Por ejemplo, la introducción de los tipos penales en los hogares ecuatorianos. Me refiero a la tipificación de la no afiliación al IES, en que se somete a todo el mundo en sus hogares, incluso con el servicio doméstico, que está bien que así sea, pero que no se ven y no se prevén en el tipo penal cosas, y se dice simplemente aquel que no cumpla con la ley de seguridad social. Pero resulta que, por ejemplo, en el servicio doméstico de los ecuatorianos, donde hay penas de hasta 3 años, para los jefes de hogar o para las amas de casa, mujeres y hombres, que existen multas de hasta $52.000 sin detracción o diferencia patrimonial de las personas para esa falta de afiliación del IES. Lo único que dicen es de acuerdo con la ley. Yo pregunto, si mañana se contrata a una persona extranjera, peruano, que normalmente está ahora de moda, que es ilegal normalmente en el país o está en trámite su legalidad, se demoran 3-6 meses en eso. ¿Qué pasa con ese trabajador que no está afiliado al IES? Porque una de dos, o se lo afilia al IES y lo expulsan del país y se le hace un daño a esa persona, o se la afilia al IES, o no se la afilia al IES y se va a la cárcel del patrón, o no se las emplea.
Entonces, ese problema que está en el hogar de los ecuatorianos es un problema que el Código Penal ecuatoriano, tal como se piensa ser aprobado, hasta donde yo conozco, incrementa notoriamente la inseguridad jurídica en cada una de las personas. Ese es un aspecto. Vamos al otro, al delito por la declaración patrimonial. Recuerdo que cuando se impuso la declaración patrimonial se dijo que jamás sería instrumento de castigo. Así es. Ahora se lo pone como referente al enriquecimiento ilícito privado. De tal forma que cualquier incremento patrimonial no justificado por el SRI, óigaseme bien, no justificado por el SRI, resulta que condena a 5 años de prisión. Supongamos, uno declara ingresos $10.000 mensuales, tiene un incremento de $100.000 en el patrimonio que lo justifica, pero el SRI dice que ese patrimonio, ese activo, no vale 100.000, sino que vale 1 millón. Está injustificado y en consecuencia cárcel y proceso penal. Y no solamente ese ejemplo, y en eso me gustaría oír la opinión de Gina. Decía ayer María Paula que qué pasa con las remesas. Si no está justificado por el SRI, pues entonces también va preso. Quizás permíteme precisar solamente en relación a la pena en cuanto a las personas jurídicas. Aquello que se preveía en el proyecto original respecto de paralizar sus actividades por 5 años es algo que tampoco se mantiene en el texto que tenemos actualmente. Recordemos que desde octubre hasta esta fecha hemos tenido un sinnúmero de borradores de texto, van más de 10, y lo que sí hemos previsto y se mantiene en el texto que a este momento tenemos listo es que haya sanción de hasta 90 días de suspensión, tomando en cuenta que en 5 años no solo que la empresa va a quebrar, sino que tenemos allí un número de trabajadores que estarían realmente perdiendo en 90 días, buena parte de una empresa pudiera quebrar. María Josefa, pero estamos hablando de los locales donde se hubiera cometido la falta, la omisión, este incumplimiento para con la ley. Si la falta o la omisión se comete en el domicilio principal de la empresa, pues la empresa, lo que queremos es que no se cometan estos delitos. La empresa pero estar pendiente de la sociedad, soplándole en la nuca a la gente como que fuera un cuco, cuidado que te voy a meter preso. Gina, la historia ha dejado muchísimas lecciones para que el gobierno, las autoridades sepan cómo va a reaccionar la gente. De eso se trata. Se trata de inspirar respeto a la autoridad, de construir un diálogo, de una autoridad nacida del ejemplo, no de una autoridad nacida del miedo. De acuerdo, y del cuco, cuidado que te metes preso, si no declaras vas preso. Ahora resulta que todo es prisión. De acuerdo con eso, pero también recordemos aquel principio que dice que el desconocimiento de la ley no excluye a persona alguna. De Más tal miedo manera que tú y yo, pues. Exacto. Principio antiquísimo en el derecho. Exacto. Entonces, vamos a esta política a través de la función legislativa de querer asustar a la gente. Ahora, por ejemplo, el tema de las remesas. ¿Cómo haces? Supongamos que mi padre me regala dinero, que tengo que ir a la SRI a decir, este dinero me lo regaló mi padre. Mi madre vendió una alhaja. Entonces decide regalarnos a sus hijas lo que recibió como la alhaja. Entonces, como el SRI no tiene cómo comprobar 30, 40 mil, 50 mil, $1.000, $500 que cuesta, entonces, ¿sabe qué, señora? Usted va presa. No, no es así de fácil. ¿Cómo? Porque pero si así está escrito. Si no va preso el juez por no meterme presa. Recordemos que el debido proceso es una garantía que tiene que preservarse y mantenerse. La facultad la tiene el SRI. La ley es clarísima. Justificada por el SRI, no dice justificada por ti, por mí, por el profesor Zavala, por el juez de lo civil, dice justificada por el SRI. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Pero recordemos también que todo acto administrativo te da la posibilidad de poderlo impugnar, de poder reclamar, de poder plantear alguna acción que permita que como parte afectada justifiques o expliques ¿cuáles son las condiciones en las que obtuviste el incremento de ese patrimonio? Es un tema penal, Gina, es un tema penal. Efectivamente. Es un tema penal, no sé, ahí prefiero que el profesor lo argumente, es un tema penal, no cabe ninguna acción. Con todo respeto a la asambleísta Gina Godoy, pero si usted relaciona cuando crean la autoridad coadyuvante en el artículo 33, la persona jurídica necesariamente va a colaborar de forma directa y principal en la emisión de un delito, por la presunción de la autoría coadyuvante que ponen en el artículo 33 o que era 33. Punto 1. Punto 2. El SRI, en su labor administrativa estoy de acuerdo con usted, pero como denunciante penal, el SRI ya no justificó el activo y simplemente lo puso en manos del juez. Se acabó el tema para el SRI. El SRI lo que hace es la puerta abierta para las infracciones penales. Eso de ahí no deja duda alguna cómo está configurado el tipo penal. ¿Por qué no pensar, asambleísta Godoy, con responsabilidad?
Ahora que usted me habla del debido proceso, pues los jueces están en manos del Ejecutivo, que es lo mismo decir los jueces del SRI, es lo mismo. ¿Por qué no pensamos con responsabilidad y, por ejemplo, creamos la prejudicialidad penal en materia tributaria, donde hay la garantía de poder impugnar lo que usted bien dice? Pero eso no está aquí. Y eso sí está en el Código Orgánico Tributario actual, por ejemplo. ¿Por qué no está en el Código Penal integral? Eso es un punto. El otro punto, en el crimen organizado. Perdóneme, asambleísta Godoy, pero en el crimen organizado no se habla de la organización delincuencial, se habla de las bandas. Y eso no es crimen organizado. Eso son pandillas. Eso no es crimen organizado. Lo que tiende la nueva estructura penal es a perseguir al crimen organizado que como institución se afinque en un país. Pero no las bandas que temporalmente se unen para secuestro expreso, se unen para cualquier comisión de otro delito. Eso no es crimen organizado. Y así por el estilo, hay cosas que yo creo que de buena fe se pueden y se deben corregir, pero no aprisionar a un Estado con estos ejemplos que simplemente son ejemplos que se dan, que claro que hacen peligrar, sobre todo cuando la justicia no es independiente. Claro que hacen temer cuando la justicia no es independiente. Claro que hacen peligrar todos los bienes jurídicos de la sociedad ecuatoriana cuando la justicia no es independiente. Y en este caso, en el momento actual del país, la justicia no es independiente. Por lo tanto, por lo menos que las leyes sean claras, precisas y rindan pleitesía a la seguridad jurídica. Si no, tendremos una belleza de Código Penal, pero una belleza de Código Penal para el calvario y para el infierno. Gina, se nos acaba el tiempo. Me gustaría su opinión. Solamente poder cerrar diciendo que esto no está hecho porque a 4 legisladores se le ocurre o que el Ejecutivo tuvo una brillante idea de presentar un proyecto. Hay en algunos temas, como el de seguridad social, el tema del crimen organizado, creo que es importante también darse el tiempo y la oportunidad de leer el texto actual. El proyecto original contemplaba algunos artículos que cuando empezamos a trabajar y empezamos a revisar, identificamos la necesidad de poder reformar. Complicado fue para nosotros tener el texto, Gina, porque hay tanto, va y viene, sí, todo. Sí, es más, he llegado a la conclusión que este tránsito, este transporte de documentos no es casual, sino deliberado, justamente para que la sociedad no pueda opinar de manera argumentada y científica. No. Ayer, la asambleísta María Paula Romo, su colega, decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, que realmente es un problema lo del texto, porque el borrador es 1, el cuerpo 1, el cuerpo 2, el proyecto 4, el proyecto 13, luego el que regresa de Carondelet, dividido en A, B, C. Pareciera que es todo deliberado. No, eso demuestra simplemente cómo se trabaja el texto. Como alguien me corrige el deber a la función legislativa, pareciera también. No entendí. ¿Cómo alguien corrige? Eso también suena como cuando le corrigen el deber a la gente. Vaya, regrese, aquí también le falta, tome, vaya, regrese, pareciera. Mira, quienes permanecemos en la mesa acompañando el debate del proyecto, podemos darnos cuenta cómo ese debate justamente contribuye a que permanentemente un texto que ya revisamos, que ya aparentemente hemos superado, toca volver a mirarlo y volver a trabajarlo. Y eso nos obliga a que los textos se vayan modificando. Aquí no hay intención de ocultar absolutamente nada. Gina, se me acaba el tiempo. Y quisiera hacerle una última pregunta. ¿Usted va a lanzarse nuevamente para ser asambleísta de Alianza País? Si el movimiento lo resuelve, con todo gusto, María José. Gracias a Gina Godoy por estar con nosotros, al profesor Zavala como siempre. Gracias.